Tercera edición del año. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, profesor. profe, sí, te Profe. escuchamos, Sí, te profesor. escuchamos muy bien. Bueno, del año 2017 definió el proceso electoral. Dice, es el desarrollo de actividades que permiten llevar adelante el acto de escoger entre varios candidatos para un mismo puesto electoral. Se inicia con la convocatoria y finaliza con la proclamación. Bueno, todo ese cúmulo de actividades que realizamos entre la convocatoria a la elección y la proclamación de las autoridades es lo que llamamos proceso electoral. Y en esta etapa se dan diversas situaciones. Algunas tienen que ver con la parte jurisdiccional de la justicia electoral, que es la inscripción de las candidaturas, el reconocimiento de los movimientos y de los partidos políticos, las tachas y reclamos, la impugnación de candidaturas, el juzgamiento de las actas de elecciones y la proclamación. Y otras cuestiones tienen que ver con la parte administrativa, que es establecer el cronograma electoral, establecer el padrón llamado prepadrón antes de las tachas y reclamos. Entonces, esa es una función administrativa, eso hace el registro electoral. Igualmente, el diseño de todos los materiales que van a ser utilizados en la elección, la preparación de las maletines electorales, la instalación de las mesas receptoras de votos, el traslado de toda la documentación, la capacitación de los miembros de mesa, todo el desarrollo del día de la elección en el local de votación, más el traslado y custodia de las actas de escrutinio, etcétera, corresponden al área administrativa de la justicia electoral en la cual nosotros trabajamos. Entonces, para que ustedes vean, es muy amplia la conceptualización de proceso electoral. Ahora, votación y proceso electoral. No debemos confundir votación con proceso electoral. La votación es el acto por el cual, al depositar nuestro voto, hacemos efectivo el derecho al sufragio. Es una parte del proceso electoral. El proceso electoral es un conjunto de actividades previas y posteriores a la elección que permiten a la autoridad electoral establecer el padrón a ser utilizado, inscribir las candidaturas, controlar el financiamiento y la propaganda electoral, designar agentes electorales, organizar la votación, juzgar y proclamar a los electos. Como ustedes ven, el proceso electoral es mucho más amplio que la simple votación. Eso tenemos que tener siempre en cuenta. Ahora, ¿quiénes participan de un proceso electoral? Eso es lo que hay que considerar siempre. Pocas actividades humanas son tan complejas y abarcantes como los procesos electorales, ya que involucra a magistrados electorales, fiscales, autoridades administrativas y funcionarios electorales, apoderados, miembros de mesa receptora de votos, veedores, miembros de juntas cívicas, policías,
operadores políticos, transportistas, candidatos, publicistas, periodistas, encuestadores, electores, observadores internacionales y nacionales, etc. Todos ellos están sometidos a ciertas reglas, ya que la legislación electoral le establece tanto derechos como obligaciones a cada una de estas figuras que participan del proceso electoral. Entonces, podemos simplificar todo eso diciendo que los sujetos del proceso electoral son las autoridades, las agrupaciones políticas, los candidatos y ciudadanos electores. Esas son las 4 generalidades que podemos sacar de lo que habíamos definido en la lámina anterior. Las autoridades son los órganos designados por la Constitución Nacional del Estado para asumir la responsabilidad de convocar, organizar, fiscalizar, dirigir, juzgar y proclamar los procesos electorales. Los órganos pueden ser, como ya les dije, administrativos y jurisdiccionales. También participan del proceso autoridades tales como Fiscalía, la Policía Nacional, la Contraloría y la CEPRELAP, la Secretaría de Tributación, todo eso por el financiamiento político. Y también las municipalidades. Entonces, a ver, las agrupaciones políticas, ¿cómo participan? ¿Y qué son? Son organizaciones de ciudadanos cuyos propósitos son articular las demandas de la sociedad, presentar programas de gobierno, definir políticas de gobierno, capacitar cívicamente a la ciudadanía y formar líderes políticos para encabezar el poder ejecutivo y por los escaños parlamentarios, ya sean de alcance nacional, departamental o municipal. Entonces, los candidatos son parte esencial del proceso electoral. Tienen derechos y obligaciones que no necesariamente son idénticos a los de los partidos políticos. En última instancia, son los sujetos de la decisión del electorado. ¿Por qué? Porque a ese candidato es el que está eligiendo el elector. O sea, hay una mancomunión directa, una relación total entre el candidato y el elector. Porque, ¿cuál sería la razón de que una persona le elija a otra como su representante? Y tiene que haber naturalmente un grado de afinidad, una empatía, una convicción ideológica común o cualquier otro sentimiento que lo vincule con el candidato. Por eso el elector le vota a alguien. Muchas veces también le puede votar por temor, porque muchas veces la gente tiene miedo de ciertas candidaturas, porque no, porque es de izquierda, porque es de derecha, porque este va a hacer tal cosa. Entonces elegimos a otro. Entonces, ¿cuál es la razón de su votación? El temor. Le vota a uno porque le teme a otro. Entonces, en las campañas electorales tienen un papel protagónico los candidatos. Es a través de su imagen y personalidad que normalmente se solicita el voto de los ciudadanos. Muchas veces hablamos de que
hay una propaganda partidaria, pero como hoy en día el sistema ya cambió y tenemos el voto por persona, entonces la imagen y la personalidad del candidato es fundamental para obtener el voto de los ciudadanos. Actualmente son muchas las legislaciones que reconocen el derecho de los ciudadanos a presentarse como candidatos, aunque no estén afiliados a un partido político. Los requisitos para poder ser candidato sin partido, o sea, independiente o representante de un movimiento, varían de país en país. Ahora, los ciudadanos electores son los sujetos participantes que pueden ser considerados el centro del proceso electoral. Todos los ciudadanos y ciudadanas participan al menos como potenciales votantes. Decimos potenciales porque en definitiva no sabemos si se van a presentar o no, pero tienen el derecho a hacerlo. Y debemos partir de la presunción de que va a votar. Ahora, el ausentismo ya es otra cuestión, es otra figura que tiene relación con la capacidad de motivación que tienen los partidos, los movimientos, las alianzas, las concertaciones o los candidatos para ser convidantes para que la gente vaya a votar. Porque si a mí no me interesa ningún candidato de ningún partido, posiblemente no me voy a ir a votar. Ahora, los ciudadanos electores tienen la legitimación expresa de votar, de ser miembro de un partido político y también de ser candidatos. Siempre que reúna los requisitos, cualquier elector puede ser candidato. Corresponde a ellos y solo a ellos decidir su grado de participación política. O sea, el ciudadano es el que determina hasta qué punto se va a involucrar en la política. ¿Va a ser un simple elector cada elección? ¿Va a participar en los comités, en las seccionales de su barrio? ¿O va a ser dirigente del partido? ¿O va a ser candidato a un cargo importante? Bueno, ese grado de participación, de vinculación con la política, determina cada ciudadano. En algunos países, los países se diferencian entre el voto facultativo, o sea, por propia voluntad, o el voto obligatorio. Particularmente, a mí no me gusta el voto obligatorio, a pesar de que mucha gente en Paraguay está fanatizada. No, hay que obligarla a votar porque entonces van a ser la mayor cantidad de gente la que elija. Sí, pero no hay que perder de vista que una persona que no quiere asistir a votar es porque no tiene un candidato preferido, no tiene una decisión marcada, no tiene una convicción sobre su actuar. Entonces, si normalmente votamos al 65% de los electores y nosotros le obligamos al 100% a venir a votar, la elección terminan decidiendo los indecisos. Aquellos que se van solo para cumplir y no pagar una multa, pero que en definitiva su participación es decisiva para determinar las autoridades que van a ser electas. En algunos países el voto es obligatorio y está sancionada efectivamente la inasistencia a las urnas.
Esto en caso de Uruguay, por ejemplo, hay un castigo bastante fuerte. Está el caso de Perú, donde le multan muy fuertemente a la persona que no asiste. Es el caso de Paraguay, que hoy ya tiene una ley que establece una multa y obliga a asistir al ciudadano. Y bueno, cada país tiene su propia determinación en ese aspecto y hay que respetar esa decisión. Ahora, no puede haber un proceso electoral sin un calendario. En Paraguay, el calendario electoral normalmente nosotros lo diseñábamos más o menos 8 meses antes de las elecciones, de tal forma de dar publicidad a ese calendario para que los partidos políticos, los candidatos, sepan hasta cuándo tienen que presentar sus pedidos de reconocimiento, hasta cuándo tienen que presentar los acuerdos de alianza y concertación, cuándo pueden inscribir sus candidatos y hasta cuándo. Entonces, cada parte del proceso electoral del que habíamos hablado representa o tiene una fecha cierta en la que se debe desarrollar. Entonces, el cronograma electoral es anterior a la convocatoria, porque lo que nosotros pretendemos es que cuando la elección se convoque, no le sorprenda a nadie, que ya haya un calendario elaborado y que cualquier persona que quiera presentarse al cargo electivo sepa a través de la publicación del cronograma electoral cuándo tiene que inscribirse, cuándo tiene que objetar otra candidatura, cuándo tiene que defenderse de las tachas y reclamos, cuándo tiene que designar a los miembros de mesa que le van a representar, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que es clave el calendario del cronograma electoral. No sale el audio, profe. No se le escucha, profesor. Hola, ¿me están escuchando ahora? Ahora sí. Ahora sí, Sí. profe. Bueno, vamos a iniciar de nuevo esta parte. Según el diccionario electoral, el calendario electoral es un cronograma de trabajo y o etapas de un proceso electoral en el que se detallan las distintas fases del proceso y la fecha en que las mismas deben ocurrir.
Yo le decía que el proceso electoral es una suma de etapas que se habilitan y van precluyendo inexorablemente, porque los plazos establecidos en el cronograma electoral son de cumplimiento irrestricto. Nadie, ni siquiera un juez, puede por sí ampliar un plazo electoral. Si mi cronograma dice que la inscripción va a ser hasta el, ponerle 2 de mayo, el 2 de mayo terminó mi derecho a inscribirme. Si yo me voy el 3, esa inscripción es rechazada. Nadie puede prolongar un proceso electoral, un plazo electoral. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay gente que no cumple los plazos, pero después se enojan. Se enojan, por ejemplo, cuando la justicia electoral le rechaza una lista de candidatos. Pero resulta que en esa lista de candidatos estaban personas que no están inscritas en el registro cívico permanente o que no tienen la edad para candidatarse. Entonces se les solicita que vengan sus apoderados y a discutir sobre esa situación y no aparecen. Entonces, eso es lo que hace que cuando haya vencimiento de plazos o cuando deban ocurrir algunas situaciones dentro del proceso, tenemos que entender claramente que no hay extensión de los plazos. El plazo es el que está en el cronograma electoral y nadie puede variar eso, a no ser que sea el Tribunal Superior a través de la publicación de una modificación al cronograma, cosa que prácticamente nunca se hace. El proceso electoral está constituido por etapas sucesivas, cuyos plazos son de carácter improrrogables, pues van precluyendo sistemáticamente, a diferencia de otros plazos procesales. En lo electoral, los plazos finalizan en el día, lo cual obliga a que muchas veces tanto las áreas jurisdiccionales como administrativas deben recibir documentaciones hasta las 23:59 horas. Esto es importante porque en lo electoral no se tiene ese plazo que tiene en lo civil, de que si hoy vence por ejemplo, la presentación de la candidatura, yo puedo presentar esto hasta el día siguiente, al mediodía. No. Acá el plazo vence a las 23:59 y vence para todos por igual. Ahora, ¿cuáles son las principales etapas de un cronograma o de un proceso electoral? Primero, la convocatoria. Después vamos a ir hablando de cada una de estas etapas. El registro cívico permanente, del cual sale el padrón electoral. Están otra vez metidas dentro de eso las tachas y reclamos. La otra vez ya expliqué que tacha es cuando yo
ciudadano, me opongo a que se inscriba otra persona en ese padrón porque suponemos no está residiendo, no vive en ese lugar. Entonces nosotros podemos tacharle a esa persona. Y el reclamo es cuando una persona que está inscrita y que debería estar en el padrón no está por un error. Entonces yo reclamo mi inclusión y se me tiene que atender y corregir si es que se puede. También existe la depuración. La depuración es un acto administrativo para mejorar el padrón electoral. Y ese trabajo corresponde a la dirección del registro electoral. Es responsable de que el padrón esté ajustado a derecho. O sea, que no haya tanta gente que no está inscrita, por ejemplo. O no permitirle votar a alguien que no puede votar. Esas son las cosas que ayudan a la depuración del padrón. El control del financiamiento político es una cuestión que hoy en día hizo que las reuniones, las capacitaciones para una elección sean más largas, porque el control de financiamiento político prácticamente nos obliga a tener una preparación, un inicio de la votación con más o menos 10 o 12 meses de anticipación a la fecha en que se va a hacer la elección. ¿Y por qué es esto? Porque el trabajo que tienen que hacer los partidos y los candidatos para la financiación de sus campañas tiene muchas etapas. Tiene que realizar movimientos que hacen que deba tener el IVA, que tienen que presentar declaraciones juradas, que tienen que ver que los partidos, los bancos le abran sus cuentas bancarias. Bueno, y una serie de situaciones que hacen que hoy en día la convocatoria a elección tiene que ser con 10 y hasta con 12 meses de anticipación a la fecha de las elecciones. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que el financiamiento va a motivar que la elección se convoque mucho antes, ahora que con la ley anterior. Las elecciones internas partidarias. Ustedes saben que nuestro sistema electoral tiene doble distancia. Nadie puede ser candidato a la elección nacional si previamente no fue electo como candidato en la interna de su partido político. O sea, el partido político hace unas elecciones de tal forma que los afiliados a ese partido presenten sus candidaturas y con el voto de los afiliados a ese partido determina quiénes van a representar al partido como candidato a los cargos. La inscripción de candidaturas, o sea, la etapa de tachas e impugnación de candidaturas. Aquí es donde
tenemos que ver que el proceso de candidatura uno tiene que inscribir por parte del tribunal electoral del partido, tiene que sacar una resolución donde me nombra a mí como candidato, porque dice, cree y realmente puede estar inscrito esa figura llamada candidato. Ahora, como ustedes saben, esta inscripción de candidatura también puede ser objeto de eliminación de su candidatura por parte del Tribunal Electoral cuando esta persona no reúne los requisitos que la ley establece para ser candidato. ¿Y qué es lo que establece la ley? Para presidente de la República dice, tiene que ser mayor de 35 años, tiene que estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos y ser de nacionalidad paraguaya. Esos son los requisitos para ser candidato a presidente de la República. Pero para ser candidato tiene que inscribirse en fecha 6. Designación de agentes electorales. ¿Cómo se nombran los agentes electorales? ¿Y quiénes son los agentes electorales? Los miembros de mesa, los jefes de logística, los árbitros, los directivos. O sea, cualquier persona puede ser agente electoral, miembro de mesa, veedor. Entonces, esa designación la realizan en algunos casos los partidos políticos, en otros casos los órganos que dirigen la elección. Después está la votación, momento en el cual el ciudadano deposita en la urna su voluntad según su leal saber y entender, y a través de eso posibilita la elección de un ciudadano como autoridad competente. El juzgamiento de la elección también es un hecho importantísimo dentro del cronograma electoral. Y lógicamente ese juzgamiento termina con la proclamación. ¿Qué es lo que es el juzgamiento? Traemos a una mesa donde están los tribunales electorales y ahí vienen los representantes de los partidos políticos y se le trae y se le muestra las actas que tenemos. Y ellos juzgan si nuestra acta está bien o no. Entonces, a partir del juzgamiento, a partir de contabilizar quién ganó y quién perdió, es que tenemos un acto de proclamación. Los 3 miembros designan al ganador a través de una resolución y este ganador celebra con el otro porque fue también vicerrector de los estudiantes, presidente del centro, ¿cómo se llama? ¿Verdad? En cada lugar es diferente. Ahora vamos a hablar un poco de la convocatoria. Según el diccionario electoral de Capel, la convocatoria de elecciones es el acto jurídico por el que autoridad legítima llama a los ciudadanos para que concurran a las elecciones.
ejercitar sus derechos de elegir y ser el define quién puede participar como candidato o electores en el territorio correspondiente, dándose inicio con la misma al proceso electoral. Entonces, ahí es donde entra ya la convocatoria a la elección. ¿En quién convoca en Paraguay? El Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Con permiso de quién? De la Cámara de Diputados. ¿Y a través de quién lo hace? Entonces, tenemos que claramente determinar que el Tribunal Superior es el que convoca la elección. Y lo hace a través de un documento escrito que debe ser publicado ampliamente por los diarios y que nosotros en esta oportunidad posteriormente nos encargamos de notificar a la mayor cantidad de gente y a las instituciones públicas de la convocatoria a esa elección. Bueno, como la Constitución Nacional en la sección 5 de la Justicia Electoral dispone, artículo 273, la convocatoria, el juzgamiento, la organización, la dirección, la supervisión y la vigilancia de los actos y de las cuestiones derivadas de las elecciones generales departamentales, elecciones generales, así como de los derechos y de los títulos de quienes resulten elegidos, corresponden exclusivamente a la justicia electoral. Esto es importante que entendamos. Anteriormente a la Constitución vigente, la convocatoria a la elección la hacía el presidente de la República, o sea, el Poder Ejecutivo. La administración de las elecciones estaba a cargo de una Junta Electoral Central que también estaba dominada por el partido de gobierno. Y el juzgamiento de las elecciones estaba a cargo del Parlamento. Hoy en día, toda esa cuestión está a cargo de la justicia electoral. Tanto la convocatoria, el juzgamiento, la organización, la dirección, supervisión y vigilancia de los actos y de las cuestiones derivadas de las elecciones generales, departamentales y municipales, así como de los derechos de los títulos de quienes resulten elegidos, corresponden exclusivamente a la justicia electoral. Este es el mensaje claro de este artículo. Son igualmente de su competencia las cuestiones provenientes de todo tipo de consulta popular, como asimismo lo relativo a las elecciones y al funcionamiento de los partidos y de los movimientos políticos. Fuerza, Mirna. O sea, Fuerza, fuerza. Hoy tiene la justicia electoral todas las facultades que se puede dar a un órgano, a una autoridad para administrar el proceso. ¿Quién es la persona que necesita sangre? ¿Quién es la persona que necesita sangre? Bueno, ¿qué es lo que dice la ley sobre la convocatoria? En el título 3 de la ley 834, que es el Código Electoral Paraguayo, en el título 3, realización de las elecciones, en el capítulo 1, dice convocatoria. Las elecciones nacionales y municipales serán convocadas por el Tribunal Superior de Justicia Electoral con por lo menos 8 meses de antelación a la fecha de los comicios. Yo le aclaraba que ahora nosotros estamos haciendo 10 y 11 meses antes.
La resolución que convoca elecciones deberá ser fundada y comunicada a los tres poderes del Estado y a la dirección del registro electoral, la cual de inmediato adoptará las providencias del caso y dará amplia publicidad a la convocatoria en la que debe expresarse fecha de elección nacional o municipal, fecha de la realización de las elecciones en los partidos y movimientos políticos para la elección de candidatos, cargos a ser llenados, clase y número, distritos electorales en los que debe realizarse y la determinación de los colegios electorales de acuerdo a los cargos a ser llenados. Entonces, todo eso tiene que tener la convocatoria. Ahora, ¿cuándo se debe convocar? Ese es el punto central acá. No es que la autoridad convoca a elecciones cuando se le antoje. No. Para las elecciones nacionales, para elegir al presidente, la Constitución Nacional establece claramente cuándo se debe convocar. Entre 120 y 135 días de la toma de la posesión del cargo de presidente de la República, que es el 15 de agosto. Por eso que las elecciones normalmente se hacen en el mes de abril para cumplir con el cronograma que le estaba diciendo. El artículo 54 del Código Electoral dice: se establecen dos periodos electorales para las elecciones de autoridades nacionales, departamentales, municipales y partidarias. Periodo electoral nacional. Las elecciones nacionales se realizarán en el mes de abril o de mayo del año respectivo. Los partidos y movimientos políticos elegirán a sus candidatos a presidente y vicepresidente de la República, senadores, diputados, gobernadores, concejales departamentales y, según correspondan, autoridades partidarias, en elecciones que se realizarán en cualquier domingo entre 90 y 135 días antes de la fecha de la elección señalada en la convocatoria respectiva. O sea, está muy clarito cuándo se puede convocar a la elección. Ahora, el número de candidaturas. La resolución TCJ es número 16, el presidente de la República, senadores, diputados, gobernadores y miembros de juntas departamentales. ¿Cuántos candidatos a presidente puede presentar cada partido? 1. A vicepresidente, 1. A senadores, 45 titulares y 30 suplentes. A diputados, 80 titulares y 80 suplentes. Gobernador, 17 gobernadores y 257 miembros titulares y 257 miembros suplentes de las juntas departamentales. Esa es la cantidad de cargos que nosotros estamos eligiendo en el Paraguay. Hay que aclarar que el presidente y el vicepresidente se eligen en chapa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo elegir, por ejemplo,
para presidente a uno del Partido Colorado y para vice a uno del Partido Liberal. No. Cuando yo voto al presidente, también voto al vicepresidente. Entonces, el vicepresidente siempre va a tener la misma cantidad de votos que el presidente y va a ser quien ejerza con él el poder ejecutivo de la República. Periodo electoral municipal. Las elecciones de intendente y juntas municipales se realizarán en el mes de octubre o de noviembre del año correspondiente, 30 meses después de las elecciones generales. Los partidos y movimientos políticos elegirán sus candidatos a intendentes y concejales municipales y, según corresponda, autoridades partidarias en elecciones que se realizarán en cualquier domingo entre los 90 y 120 días antes de la fecha de elección señalada en la convocatoria respectiva. Número de candidatos. Según resolución de TSJE número 44-2020, elegimos 259 intendentes, 2.535 miembros titulares de las juntas municipales y 2.535 miembros suplentes. Esto, lógicamente, a medida que se van creando nuevos municipios y tengan una nueva conformación, se tiene que elegir a un intendente y a una junta municipal nueva. Eso es importante porque cuando se crea un nuevo distrito, hay que elegir inmediatamente un intendente y su junta municipal. Y cuando llega el día de la elección municipal para todos los demás municipios, ahí se tiene que volver a elegir a estos dos candidatos, porque esa primera elección es provisoria hasta que se reestructure o reorganice el tribunal respectivo. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de el lugar donde la mayoría de los que estamos acá trabajan, que es la dirección del registro electoral. De la dirección del registro electoral dice el capítulo 6 de la ley 635/95. Artículo 25 del registro electoral, composición y designación. Créase en forma permanente el Consejo de la Dirección del Registro Electoral. La designación de los miembros del Consejo la hará el Tribunal Superior de Justicia Oral a propuesta de los partidos políticos con representación parlamentaria en ambas cámaras del Congreso Nacional. El Tribunal de Justicia Electoral designará de entre los miembros del Consejo instituido en el numeral anterior un director y un vicedirector. Para que se entienda bien, los partidos que en las elecciones pasadas lograron introducir cuando menos un senador y un diputado tienen derecho a integrar el Consejo de la Dirección del Registro Electoral. Ahora, los partidos que no hayan logrado eso no pueden integrarse a ese Consejo del Registro Electoral. Y luego, de entre los 4 designados para constituir las juntas cívicas,
el Tribunal Superior elige a un director y a un vicedirector. Generalmente los partidos mayoritarios llevan estos cargos. Normalmente un director es colorado y el vicedirector es liberal. Creo que en todos estos 28 años de existencia de la justicia electoral, yo fui el único director del registro que no era afiliado al Partido Colorado, porque fue un momento y una situación muy especial y tuvimos que cumplir esa función sin dar participación al Consejo del Registro, de la Dirección del Registro Electoral, que es el que nuclea a los representantes de los partidos políticos. Bueno, ¿cuál es la función de la Dirección del Registro Electoral? Inscribir en el registro cívico permanente a los ciudadanos paraguayos en edad electoral y a los extranjeros radicados que se hayan habilitados para sufragar conforme al sistema informático autorizado. B. Confeccionar y depurar el registro cívico permanente. Mantenerlo actualizado. Formar sus archivos y custodiarlos. C. Confeccionar las copias de los padrones electorales para las elecciones y consultas populares para su correspondiente envío a los organismos pertinentes en el tiempo que fije la ley. D. Llevar copia del registro de naturalizaciones, de adopciones, de ciudadanía y de erradicación definitiva de extranjeros. E. Dar cumplimiento a las sentencias judiciales en cuanto afecten a derechos políticos. Llevar el registro de inhabilitaciones. Proveer de útiles y todos los elementos necesarios para un buen desarrollo del proceso electoral. Registrar los padrones de los partidos, movimientos políticos y alianzas electorales que serán utilizados en su comicios internos. A tal efecto, los mismos deberán presentar a la Dirección del Registro Electoral una copia actualizada de sus padrones, por lo menos 30 días antes de las fechas de las elecciones. Y las demás que fije la ley. Bueno, entonces, ya sabemos cuál es la función que tiene el registro cívico, o sea, la Dirección del Registro Electoral, que es el responsable de la elaboración del registro cívico permanente. Acá tenemos que aclarar que el registro cívico permanente no es igual al padrón, ni es igual, o sea, el registro cívico no es igual ni al prepadrón o pliego de publicaciones ni al padrón. ¿Por qué? Porque el registro cívico es el listado de todos los ciudadanos inscritos que reúnan los requisitos formales. O sea, en el registro cívico permanente entramos todos. Actualmente tenemos 3 registros. 1, el de nacionales. 2, el de extranjeros. Y 3, el de nacionales residentes en el exterior. Cada distrito tiene su registro cívico permanente. Esto es importante que nos metamos en la cabeza. El registro cívico permanente es
para cada ciudad. O sea, cada distrito es igual a ciudad, a municipio. Cada distrito tiene su RCP. Y cuando vamos a hacer una elección departamental, sumamos todos los distritos de ese departamento y conforma así el padrón departamental. Pero la unidad de la medida del registro cívico permanente es el distrito. Y el distrito es igual al municipio. O sea que es la misma cosa. Prepadrón o pliego de publicaciones es el listado de los ciudadanos que tienen derecho a sufragio activo en esa elección, de acuerdo con los registros de la justicia electoral. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Como dijimos que en el registro cívico permanente estaban todos los que tenían derecho, pero cuando sale el prepadrón o pliego de publicaciones, es el listado de ciudadanos que tienen derecho a sufragio activo en esa elección, de acuerdo con los registros de la justicia electoral. ¿Por qué se dice de acuerdo con los registros? Porque es la justicia electoral la que elabora la lista. ¿Y por qué algunos no tienen derecho a sufragio? Porque uno piensa, si está en el padrón, en el registro cívico, es porque tiene derecho. Pero no es tan así. Porque yo puedo ser ciudadano inscrito en el registro cívico, pero tengo alguna cuestión judicial que me impida ejercer ese derecho. Entonces, el pliego de publicaciones o prepadrón es el listado de los ciudadanos que tienen derecho a sufragio activo en esa elección, de acuerdo a los registros de la justicia electoral. Esto quiero que se entienda bien. ¿Y quiénes son los que están en el registro cívico permanente, pero no están en el prepadrón? Bueno, ahí tenemos los conscriptos, soldados y clases, dice la ley, del ejército. Si yo estoy cumpliendo mi servicio militar obligatorio, no tengo por qué estar en el prepadrón o en el pliego de publicaciones. Otros son los que están en las escuelas militares y policiales. Otros que no están son aquellos que tengan alguna interdicción, alguna orden del juez, ¿verdad? O una sentencia del juez. Entonces eso no entra en el listado. Y el padrón es el listado de los ciudadanos que tienen derecho a sufragio activo en esa elección. Sufragio activo, el derecho a votar. Eso ya vimos la vez pasada. Una vez resueltas las tachas y los reclamos presentados. Ese es el listado de ciudadanos que tiene derecho a sufragio, al que le llamamos padrón. Esa es la clave de cualquier elección. Porque si nosotros pudiéramos manipular el padrón, cualquier ciudadano tendría la oportunidad de ser electo para cualquier cargo. Entonces, para ver en tiempo, la justicia electoral hace un listado de jóvenes que van a estar en el prepadrón, o sea, el listado de todos aquellos paraguayos. Y eso se publica
y se entrega a los, digamos, a los que tienen en ese momento el derecho a votar. En el registro están todos, pero en el padrón solo los que tienen derecho a votar, en el prepadrón. Y en el padrón se hace ya después de las tachas y reclamos y de las depuraciones. ¿Quiénes salen de las depuraciones? Por ejemplo, los difuntos o los que tienen una condena judicial del ejército y los militares y policías. Entonces, ellos salen del padrón, pero los militares y policías salen solo de los padrones cuando hay elecciones internas de los partidos políticos. ¿Por qué no pueden votar en las internas? Porque ellos tienen prohibido por constitución afiliarse a un partido político. Ahora, una vez que salieron del ejército, pueden afiliarse a cualquier partido sin problema. Por eso es que los militares no se sientan en las mesas electorales ni pueden votar en las internas partidarias. Eso sí, los que no están de guardia en el día de la elección pueden votar tranquilamente. Vamos, entonces, primero se forma el registro cívico, luego el prepadrón o pliego de publicaciones, y si alguien discute eso, el Tribunal Electoral de la capital es el que tiene que juzgar esa situación. Si está bien que se le proteste o no, si hay algún derecho a que esta persona pueda participar, siempre tiene que estar. ¿Por qué? Porque si el juez no le sacó en una resolución fundada, esta persona tiene derecho a votar y a mantenerse en el padrón. Bueno. El Paraguay, hasta antes del año 95, tenía un padrón que la gente decía que estaba muy inflado. ¿Qué quiere decir eso? Que figuraba mucha gente que ya estaba muerta o que no residía en el país o que algún Profe, no se escucha nada, profe. No se escucha nada, profe.
Hola, a ver si me escuchan ahora. Ahora se Hola, escucha, ahora se escucha, profesor. ahora se Ahora sí escucha. se... Bueno, bueno, muy bien. Vamos a continuar. Espera que un ratito porque aquí tengo que... Aquí estamos con ciertos problemas técnicos. Bueno, yo le decía que la ley 772 limitó, creó un nuevo registro cívico permanente. Declaró caduco el padrón anterior porque se creía que estaba muy inflado. Entonces, se ordenó que la justicia electoral haga un nuevo registro cívico permanente. En ese entonces, el registro electoral paraguayo era de aproximadamente 1.600.000 personas nomás. Y se fijó para que se haga un nuevo padrón, pero se limitó excesivamente las posibilidades de movilización de la justicia electoral. ¿Por qué? Porque se le permitió a la justicia electoral inscribir solamente en las escuelas, o sea, en los locales donde iba a haber votación. Entonces el ciudadano tenía que irse hasta esos locales para inscribirse. Y no solamente esa dificultad, que no podíamos ir casa por casa ni nada por el estilo, sino que también se determinó que solamente los días sábados, domingos y feriados podía haber inscripción. Y nos dieron solamente un plazo de 4 meses para finalizar el padrón. Los expertos que venían al país y también algunos magistrados de otros países nos decían que esa era una misión imposible, que no había forma de hacer un padrón en esas condiciones. Incluso más, se determinó en un acuerdo político que si nosotros no teníamos, no juntábamos 1.680.000, creo que era la cifra de ciudadanos en ese nuevo padrón, en la siguiente elección municipal se iba a usar nomás otra vez el padrón ya caduco, o sea, el padrón viejo. Esto hizo que la justicia electoral haga un enorme esfuerzo. Los que son antiguos en la justicia electoral recordarán que en esa época el trabajo fue casi inhumano y se logró conformar un nuevo registro cívico permanente en el Paraguay. Este registro cívico tuvo casi 1.800.000 personas. Y fue el momento de mayor pureza del padrón en el Paraguay, porque cada uno se iba y se inscribía en el local donde quería votar. Entonces teníamos los domicilios muy bien especificados. Este registro cívico permanente no solo superaba en cantidad de ciudadanos inscritos al antiguo registro, sino que tras las auditorías practicadas por organismos internacionales, fue calificado como el segundo registro electoral de las Américas en relación con la pureza y la fidelidad de los datos registrados. Solamente después de Puerto Rico nosotros estábamos catalogados
como el mejor padrón. Esto es por la OEA. Este hecho consolidó a la justicia electoral paraguaya. Fue el comienzo de una serie de organizaciones de elecciones y de todas las actividades que le dieron mucha fuerza a la justicia electoral. Estoy tratando de hacer correr un poco esto. Bueno, entonces, la ley 834/96 que establece el Código Electoral paraguayo, ¿qué dice sobre la conformación del registro cívico permanente y de los registros cívicos en los distritos? Cada distrito, dice el artículo 106, cada distrito electoral de la República tendrá un registro cívico permanente de electores para cargo de presidente de la República, miembro de la Cámara de Senadores y Diputados, parlamentarios del Mercosur, gobernadores, juntas departamentales, intendente municipal, miembro de las juntas municipales, convencionales constituyentes y también para referéndum. ¿Qué dice el artículo 107? Cada municipio del interior del país formará un No sale el audio, profesor. No se escucha nada, profesor. Profe, no se escucha nada. No, profe, no se te escucha.
No, profesor, seguimos sin escucharle.
Profesor, ¿usted nos escucha a nosotros? Seguimos sin escucharte. Sí, prueba ahí, profesor.
Profe, no se escucha nada. Están intentando solucionar el inconveniente, compañera. Gracias, nos vemos mañana. Muchas gracias, hasta mañana. Hasta mañana, compañeros. Profe. Hasta mañana, profe, compañeros. Hasta mañana.